La pandemia en el consultorio, digo, yo la sentí, o la experiencia es como que en dos partes. Yo soy psicóloga y psicopedagoga, entonces en la parte infantil, el primer año de la pandemia, yo sentí de que se había puesto como una pausa en muchas dificultades pedagógicas o psicopedagógicas, porque entre los docentes, bueno, que estaban aprendiendo y se estaban acomodando a una nueva forma pedagógica, los hijos, los chicos se estaban acomodando a una nueva forma pedagógica y los padres se estaban acomodando a una nueva forma pedagógica. Siento que el primer año yo tuve mucho menos consultas, porque bueno, también desde la política educativa era como todo, como mucha incertidumbre o mucha intriga de cómo iba a transitar, hasta cuándo iba a estar la virtualidad, cómo iban a ser el sistema de evaluación, cómo iba a ser el sistema de promoción, de todo el sistema pedagógico escolar. Y entonces yo sentí que el primer año había sido como un momento de pausa, que ante los conflictos o ante las dificultades, bueno, no había muchas consultas o había consultas muy puntuales, porque bueno, había como otra mirada en abordar, en cumplir y después, bueno, como ir resolviendo. Sí, cuando la pandemia tocó el segundo año, ahí sí, digo, siento que todo lo que estaba en pausa de ese primer año apareció en el segundo. Entonces, creo que había pasado los primeros días de marzo y yo ya tenía consultas de pacientes viejos, de pacientes nuevos, de situaciones con docentes, porque me parece que en eso sí yo sentí como un gran cambio del primer año al segundo año. Y la otra situación, a lo mejor con adolescentes, como que el adolescente resistió el primer año con los mecanismos, con los recursos que pudo, y el segundo año se agotó. Y sí sentí como más acentuadas las cosas en los adolescentes. Creo que es propio del cansancio, a ver, como le pasó a los adolescentes, y creo que lo que nos ha pasado a todos, ¿no? La expectativa quizás era que iba a ser menos tiempo, ¿no? Como que esto ya termine y finalmente estamos en una situación donde cada vez se pone más adelante el final, ya ni lo vemos, creo. Sí, viste, esto acá se está convirtiendo como en la utopía, que cada vez que se habla en la utopía dice que es esta zanahoria que cuando me acerco es esta sombra que me acerco y me acerco 2 pasos y ella se aleja 2 pasos y parecería que está funcionando así. Pero no sé, tengo la impresión de que, no sé si es con una mirada alentadora de que el tema de la alta vacunación nos permita como salir de esta. La veo más cerca, tengo la impresión o es la ilusión. ¿Y qué pasó a los adultos? Digo, esto de convivencia forzada entre todo el grupo familiar, por ejemplo, por muchos tiempos, por muchas horas, esto que ha despertado, que ha generado. A ver, toda crisis, Cari, toda crisis significa como una ruptura de un statu quo. Es una situación que puede ser más de imprevista o menos de imprevista, pero es como un cambio de posición, es como un cambio de energía, es como una contraposición. Esto ocurre en una crisis en cualquier aspecto de nuestra vida, en cualquier aspecto. Porque yo estaba trabajando en un trabajo que tenía como estabilidad, de golpe y porrazo me echan, entonces este cambio de mis ingresos, de mi salida laboral, de mi ritmo de familia, se pone en contraposición y me provoca una crisis. Tenía, no sé, mi vida armada como madre y pierdo un hijo con todo lo doloroso y toda la crisis que puede significar, pero no deja de ser una crisis, sin duda muy importante, pero es como una contraposición. Yo tenía como un rol, una función y de golpe y porrazo no tengo nada de todo esto. Y esto de la crisis también es una contraposición de situación con algunos agravantes o menos agravantes que tiene que ver con que esta crisis en particular no había como muchas cosas para aprender de situaciones pasadas, eran comparables, se comparaba a otras crisis, a
a otras pandemias. Pero el hecho de que no tuviera como, no se conociera, no había herramientas, y que en algún punto todos fuimos conejitos de indias en una situación, en la otra, la medicina, la política, la economía, todo iba provocando mucha inestabilidad, porque era una crisis de lo que no se conocía, y de hecho creo que tampoco se conoce aún mucho. Entonces, es como una situación agregada a la crisis, por más dolorosa. Yo tengo una pérdida de un hijo, por más dolorosa que sea, puedo ir a un profesional que me va a ayudar a transitar el duelo, puedo conectarme con padres que perdieron sus hijos, tengo algún referente para agarrar. Muchas veces lo que provoca las crisis, y esta crisis, es que había pocas herramientas para agarrarse de esta crisis, por todo lo que significaba no saber el cómo, el cuánto, el cuántum. Entonces era como una situación complicada. Entonces a la crisis, como crisis, se le agregó la crisis sobre una situación desconocida, y con todos los cambios que significó la crisis. Los hijos que tenían, las familias que tenían los hijos en Córdoba, o a ver, como una situación como natural, y de golpe y porrazo les tocó convivir con hijos adultos. La gente que estaba acostumbrada a un ritmo de trabajo, de salir, de tener rutina, perdió las rutinas, se encontraron conviviendo muchas más personas en poco espacio, o mucho menos espacio, por más grande que sea una casa. Pero bueno, sí significó encontrarse con millones de cosas que uno no está preparado. No está preparado. Y en otro punto me lo decías antes de iniciar la charla formal, que devela o pone al descubierto muchas situaciones que ya están latentes. Sí, a ver, digo, es como, no sé si es una mirada como buena de la crisis, pero las crisis muchas veces lo que hacen es como iluminar una situación de conflicto. Es como un gran reflector que se posiciona arriba de una situación que la hace evidente. A ver, en lo que te decía recién, a veces, no sé, tengo una situación muy dolorosa, tengo una situación de la pérdida de, no sé, de un familiar, de un hijo, lo que fuera, y a partir de eso me reviso y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago trabajando en esta forma que trabajo y no quiero trabajar más? ¿O qué hago viviendo en este lugar que no quiero vivir más? Entonces, muchas veces lo que ocurre en la crisis es que me pone como más a flor de piel, algo que yo ya estoy mirando, ya estoy mirando. A veces mirando sin mirar, a veces mirando sin querer mirar, a veces no queriendo mirar. Pero la crisis, a ver, es como si te dijera que ponen al descubierto. No sé si es que transforma tanto. A ver, uno no se va a separar por la pandemia, digamos. Puede ser que acelere procesos. En algún punto es así. A ver, o nos pone al descubierto de que no, a lo mejor no tenemos tantos recursos para manejar una crisis, pero tampoco los teníamos antes. O sea, la crisis nos pone al descubierto situaciones. Como cualquier situación de choque, a ver, el psiquismo es como que se va acomodando para poder funcionar, como un mecanismo de adaptación como sano, ¿sí? La crisis, las situaciones disruptivas, es como que nos quitan como esas herramientas, ¿sí? Entonces nos quedamos como más, más al descubierto, como más a piel viva, ¿sí? Entonces digo, nos propone mirarnos, con lo que nos podemos mirar y con lo que no nos podemos mirar, que también es esa una posibilidad. Pero digo, la crisis también nos muestra cosas que no son tan ajenas a nosotras, no son tan ajenos. Son cosas que estaban. Sin, por supuesto, romantizar lo que fue la pandemia, pero está bueno este mensaje o esta mirada, ¿no? De aprovechar para por ahí reinventarnos o relacionarnos de otras formas o transformarnos. Sí. Viste que
que aparecen situaciones que a partir de la pandemia tenía este proyecto dando vuelta y entonces me animé a hacerlo porque ya no tenía como la excusa, no tenía como el tiempo porque, no sé, el trabajo estaba recortado o no podía salir a trabajar, entonces tenía esta idea, pero yo digo, esta idea no apareció en la pandemia en 24 horas, me apareció esta idea, entonces la pude desarrollar. Era algo que yo ya lo estaba calentando, ya lo tenía dentro de los motores. Digo, el Perkins del motor del Ford ya estaba arrancando. Lo que permitió es que la situación surgiera, ¿sí? Y esto es una oportunidad. Pero quien tiene esta oportunidad, también porque tuvo los recursos. Ahora en la pandemia, no, estos recursos ya estaban en esta persona. Ya estaban, Cari. O sea, esta posibilidad de adaptarse, esta posibilidad de innovación, ya estaba en esta persona. Lo que hizo fue un facilitador la crisis. Y bienvenido, ¿no? Bienvenido que lo pude identificar, bienvenido que se animó, bienvenido todo, ¿no? Pero digo, no es que la pandemia le hizo una lobotomía a esta persona y se convirtió, no sé, en un emprendedor exitoso. Ya era un emprendedor. Ya tenía la cabeza de emprendedor. Lo que permitió como instalarse en un marquito que le permitió ir como con menos esfuerzo, con más claridad. Pero digo, no es que te hace una lobotomía.